cosas. Les ratifico que el primer parcial va a ser el viernes 6 de noviembre. Faltarán unos 20 días más o menos. Va a abarcar la unidad 1, la unidad 2 y esta unidad 3 que estamos viendo. Una novedad con respecto al cuatrimestre pasado es que el examen, bueno, va a ser preguntas y problemas multiple choice, pero la forma de llenado va a ser lo que se llama secuencial. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, significa que ustedes van a tener preguntas, las van a tener que responder, pero no pueden volver hacia atrás, no pueden corregir, ¿está bien? O sea, van a tener una secuencia de preguntas y no me acuerdo, creo que no me acuerdo si se tomó 8 o 10 preguntas y problemitas, eh, pero no se va a poder volver para atrás. Digamos, en el primer cuatrimestre se permitió volver para atrás. Bueno, este cuatrimestre no. Van a tener una pregunta, la tienen que responder. Si no la responden y pasan a la siguiente, no pueden volver para atrás. ¿Eh? Es una aclaración que quería comentarles porque nos contaron ayer que iban a hacer eso. El tiempo para resolverlo todavía no está definido, tampoco está definido el horario. Se supone que va a ser por la mañana. No me acuerdo si en el primer cuatrimestre hubo 2 horas aproximadamente, o 2 horas y media, no me acuerdo de eso. Pero el tiempo se supone que les va a sobrar, digamos. Se da más tiempo. O sea, son preguntas conceptuales, algunas son preguntas conceptuales y otros son problemas simples. Bueno, vamos a continuar con trabajo y energía. A ver, Matías me pregunta, vamos a tener clase de repaso. Miren, el cronograma, a ver, esperen que voy a abrir acá. Vamos a tener clase de repaso, sí. Nosotros lo que pretendemos es que tener bastante tiempo de clases para los temas de la segunda parte, del segundo parcial, que son los temas más difíciles, que notamos siempre que tienen dudas. Nosotros vamos a terminar, calculo que el martes, con todos los temas del parcial. Luego vamos a empezar con lo que se llama sistema de partículas, ¿sí? El último día de clase antes del parcial va a ser de repaso, ¿de acuerdo? Igual en las prácticas ustedes van a seguir. Mis clases, la clase de repaso va a ser el jueves antes del parcial. Y ahí, bueno, pueden hacer consultas, hacemos problemas, pero bueno, en las prácticas van a seguir haciendo ejercicios del parcial. Bueno, nosotros, a ver, bueno, esta es la segunda clase de trabajo de energía. Estos son unos ejercicios que vamos a plantear hoy. Bueno, Francisco me pregunta si hay en el campus parciales viejos. Sí, sí hay. Tenemos que habilitar la solapa. En breve lo vamos a habilitar. No les digo hoy, pero probablemente fin de semana, la semana que viene, vamos a habilitar una solapa de parciales viejos, pero los que teníamos subidos en el campus son parciales presenciales, no estos. Quizás podríamos hacer algún ejemplo de parcial. Voy a ver si puedo subir algunos ejercicios del parcial que se tomó el cuatrimestre pasado, a distancia. Después eso lo vemos el fin de semana. En todo caso me lo voy a anotar para subirles, subir parcial a distancia. Bueno, nosotros la vez pasada vimos un teorema fundamental del trabajo de energía, que es el teorema de las fuerzas vivas, ¿está bien? Ese teorema nos dice que el trabajo de la fuerza resultante es la variación de energía cinética. Ese es un teorema muy importante, que lo usamos muchísimo. Definimos 2 nuevas magnitudes, el trabajo de la fuerza, ¿sí? Que es una magnitud escalar, se mide en Joule, y definimos también la energía, lo que llamamos energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Es energía asociada al movimiento de los cuerpos. Cuando un cuerpo tiene masa y tiene velocidad, va a tener una energía asociada. La energía también, la energía cinética, es una magnitud escalar.
También vimos que hay un teorema muy importante para calcular el trabajo de la fuerza resultante. El trabajo de la fuerza resultante es la suma del trabajo de las fuerzas, ¿no? Eso, por ejemplo, el problema del tractor que hicimos, ¿no? Calculamos el trabajo de cada fuerza y, bueno, después sumamos los trabajos y calculamos el trabajo de la fuerza resultante. Bueno, otra cosa que quería comentarles que es importante es que nosotros, de alguna manera, dimos algo un poquito más sofisticado en la definición de trabajo. Dijimos que el trabajo era una integral de línea, ¿está bien? Ustedes van a ver bien el concepto en análisis 2, pero vimos algunas cosas de cómo calcular una integral de línea para una fuerza cualquiera, ¿no? Una fuerza que dependía de las coordenadas. Eh, y lo importante es que uno tiene que tener, de alguna manera, una línea, una curva donde calcula el trabajo. El trabajo es esa integral de la fuerza en un camino determinado. Ese camino es un camino que puede ser cualquier tipo de camino, una línea recta, una curva. De hecho, nosotros hicimos un ejemplo que ahora vamos a volver a repasar, eh, que básicamente está acá, ¿no? Es el primer problema, ¿no? Fíjense, eh, que lo volvemos a repasar. Había una fuerza, fíjense, pusimos una fuerza que dependía de la coordenada X, de la coordenada Y, en el Y versor, y de la coordenada X en el J versor, ¿no? O sea, es una fuerza, es una magnitud vectorial en el plano, en el plano, decimos en el plano porque tenemos el Y versor, el J versor, y calculamos el trabajo de la fuerza desde el punto A hasta el punto B, por una curva, por esta curva, y igual x cuadrado sobre 3. Ese trabajo dio un valor, que ahora lo vamos a volver a repasar, pero a lo que apuntamos al comienzo de esta clase es a decir si el trabajo depende del camino o no, básicamente. Eso es un poco la idea a lo que apuntamos. O sea, yo tengo una fuerza, ¿sí? Una fuerza, que en este caso es una fuerza escrita en coordenadas, ¿no? Esto, X e Y son las coordenadas, o sea, depende de la coordenada X, depende de la coordenada Y. Tenemos un punto inicial y un punto final, el punto A y el punto B, y tenemos una curva que une esos dos puntos. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿el trabajo de la fuerza depende del camino? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. Y la respuesta a eso es que depende de la fuerza. Vamos a ver la próxima transparencia, que un poco resume lo que vamos a dar en buena parte de la clase de hoy. Fíjense, acá yo tengo una fuerza cualquiera, por ejemplo una fuerza resultante, o lo que sea, no importa, una fuerza, ¿no? Tengo una posición inicial que llamamos, por ejemplo, punto A, ¿está bien? Punto A. Tengo un punto B, un punto final acá, ¿está bien? Es el punto final. La fuerza es una fuerza que, por ejemplo, puede cambiar a medida que se va moviendo el cuerpo, ¿no? Este cuerpo, que tiene masa m, se mueve desde este punto inicial a este punto final. Y esa fuerza puede cambiar. Entonces la pregunta es, yo voy a tomar un camino, que puede ser una curva, como este, el camino 1, o puedo tomar una línea recta, por ejemplo, el camino 2. Entonces la pregunta es, ¿depende del camino? Bueno, el tema es así. Cuando el trabajo no depende del camino, a esas fuerzas las vamos a llamar con el nombre de fuerzas conservativas, ¿sí? Ahora, si el trabajo depende del camino, a las fuerzas las llamamos como el nombre de fuerzas no conservativas. Esa es de alguna manera, clasificamos a las fuerzas teniendo en cuenta si el trabajo depende o no del camino. Ahora después vamos a verlo mejor, pero ya les adelanto. Bueno, el trabajo es esta integral de línea, ¿no? Que la vez pasada aprendimos a hacer algunas cuentas con la integral de línea. Pero lo interesante es que las fuerzas que son conservativas, o sea, aquellas cuyo trabajo no depende del camino, vamos a ver que tienen asociada lo que llamamos con el nombre de una energía potencial. ¿Está bien? O sea, ¿eso qué quiere decir? Una energía potencial quiere decir una energía que depende
de la posición a la que se encuentra el objeto. Eso lo vamos a entender un poquito mejor. Las fuerzas que no son conservativas no tienen asociada una energía potencial. Eso lo vamos a entender después. O sea, nosotros definimos algo que llamamos energía cinética, que es energía asociada al movimiento, o sea, energía asociada a la velocidad. También vamos a definir una energía asociada a un punto en el que se encuentra un objeto. ¿Y qué quiere decir un punto? Bueno, piensen en lo siguiente. Supongamos que yo tengo un objeto, esta lapicera a esta altura, ¿está bien? Está en una posición determinada. Si yo la suelto, como todo el mundo sabe, a medida que va cayendo, la velocidad va aumentando. ¿Está bien? La velocidad va aumentando a medida que va cayendo, ¿no? Como todo el mundo conoce perfectamente. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que va bajando, lo que vamos a decir es que está ganando energía cinética. Porque acuérdense, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, a medida que va cayendo, va ganando energía cinética. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que está pasando con la posición? Bueno, la posición, a medida que va cayendo, va digamos, el eje Y, por ejemplo, va disminuyendo. O sea, hay una energía asociada con la posición que va cambiando. Esa es lo que llamamos energía potencial. Básicamente, en el caso de la fuerza-peso, la energía potencial depende de la altura. Entonces, lo que vamos a ver, la clave, lo que vamos a entender hoy al final de la clase es que a medida que va bajando, gana energía cinética, pero pierde energía potencial. O sea, ¿por qué pierde energía potencial? Porque va disminuyendo su altura. ¿Está bien? Entonces, hay un teorema fundamental que nos gusta decir a los físicos, que es el teorema de conservación de la energía. Que en realidad lo que se dice habitualmente es que la energía no se pierde, sino que se va transformando de un tipo de energía en otro tipo de energía. ¿Qué es lo que pasa cuando una lapicera va cayendo? Bueno, lo que va pasando es que hay energía potencial, o sea, energía asociada con la posición, que va disminuyendo, pero va aumentando la energía cinética, va aumentando la velocidad. ¿Está bien? O sea, decimos, hay energía potencial que se va transformando en energía cinética. ¿Me entienden esto que estoy comentando? ¿Está claro? Bien, buenísimo. Bueno, entonces vamos a meternos ahora, vamos a meternos con este asunto del trabajo que depende del camino, no depende del camino. Vamos a tomar el ejemplo que vimos la vez pasada, ¿sí? Vamos a tomar este ejemplo. ¿Se acuerdan el ejemplo que hicimos? Esto lo hicimos la vez pasada. Yo tengo una fuerza que dependía de las coordenadas. Acá las tenemos. Esperen que voy a poner el cursor. eh, a ver, puntero láser. No, pluma no. Eh, ahí está. Bueno, esta era la fuerza. Teníamos esta forma. Teníamos un punto inicial que llamamos punto A. Tenemos un punto final que llamamos punto B. ¿Está bien? Y tomamos este camino, ¿se acuerdan? Y igual x cuadrado sobre 3. Yo les dije, bueno, el diferencial R es el diferencial que tenemos que poner acá para hacer la integral. Dijimos, bueno, lo vamos a escribir en forma general como dx por y versor más dy por j versor. Después yo les comenté que la curva es esta parábola, esto es una parábola, y hacemos como si fuera el método de sustitución de integrales y decimos diferencial y es la derivada de esto es 2/3 de x por diferencial de x. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando hacemos la integral de línea? Esta integral de línea. Tenemos que hacer este producto escalar entre la fuerza que tenemos acá, la fuerza que tiene una componente x, una componente y. Entonces, cuando hacemos el producto escalar, acuérdense, lo que hay que hacer es multiplicar componente x con componente x y componente y con componente y. Entonces, bueno, acá nos queda, reemplazamos lo que es la fuerza x, era 2xy,
diferencial x, reemplazamos lo que es la fuerza I, x cuadrado, ¿m? Y ahora, bueno, nos queda la integral entre 0 y 3, porque estoy integrando en x, ¿sí? Acuérdense que el diferencial y lo vamos a reemplazar con esto, y la coordenada y la vamos a reemplazar con esto, ¿no? Estoy repasando la cuenta, lo estoy haciendo un poquito rápido porque estoy repasando la cuenta que hicimos la otra vez. Si ustedes hay algo que no entienden, me dicen y... me parece que hay alguien que está preguntando algo. A ver, vamos a ver acá, en el chat. No, no, está bien. Bueno, es la cuenta que hicimos la otra vez, ¿sí? Bueno, acá me queda la integral de 0 a 3. Cuando yo sume este número con este número, es 4 tercios. A ver. Claro, porque es 2, x cubo sobre 3 más 2x cubo sobre 3 es 4x cubo sobre 3. La integral de esto, usando integrales de análisis 1, es x cuarto sobre 3. ¿Eh? Entonces, cuando evaluamos usando la regla de Barrow, nos da 27 joules. Esto es lo que hicimos la otra vez. Bueno, esto es lo que hicimos la otra vez. Lo que vamos a hacer ahora es tomar otro camino. Vamos a tomar un camino distinto. Y vamos a ver qué pasa con la integral de línea. ¿Eh? El camino que vamos a tomar, a ver, lo tenemos por acá, es este. Vamos a tomar un camino más simple. Vamos a tomar un camino 2, que primero es una línea recta, y luego también es otra línea recta que va paralelo al eje Y, ¿no? Primero paralelo al eje X, después paralelo al eje Y. Entonces, esta integral de línea hay que dividirla en dos. O sea, pasamos por un camino intermedio. Vamos de A este punto, que yo llamé C, y después de C pasamos a B, ¿no? Entonces, fíjense, cuando hacemos eso, yo digo la integral desde A hasta B es la integral desde A hasta C más la integral de C a B. ¿Mm? Bueno, cuando voy de A a C, ¿qué tiene de particular? Bueno, lo que tiene de particular esta línea es que está sobre el eje X. Y está sobre el eje X, eso quiere decir que Y vale 0. ¿Mm? ¿Y cuánto vale el diferencial de longitud, no? Bueno, yo cuando estoy de A a C, me muevo exclusivamente sobre el eje X. ¿Mm? Entonces, el diferencial de longitud es diferencial X por Y versor. ¿Sí? Fíjense, cuando yo reemplace y igual a 0 en esta ecuación, si yo pongo y igual a 0 acá, bueno, la parte del inversor se va porque este y es nulo. Entonces, la fuerza solamente me queda x cuadrado por j, que es lo que escribí acá. ¿Mm? X cuadrado por j. ¿Me siguen hasta acá lo que estoy comentándoles? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el primer tramo de la integral, hacemos esta primera integral. ¿Mm? Cuando hacemos esa primera integral, yo tengo que poner, fíjense, x cuadrado por j versor multiplicado escalarmente con dx por y versor. Bueno, pero j por y, este producto escalar, es nulo. Entonces, el primer tramo de la integral vale 0. ¿Está bien? Vale 0. Hacemos el segundo tramo. En el segundo tramo tenemos que, en este tramo vertical, tenemos que se mueve sobre el eje Y. ¿Mm? ¿Y qué tiene de particular? Que x vale 3. En todo el tramo x vale 3. Entonces, tenemos ese dato, x vale 3. El diferencial R lo vamos a poner como diferencial Y por J versor. ¿Mm? Y ahora vamos a reemplazar x por 3. Entonces acá reemplazo, en la fórmula general de la fuerza, pongo 3 acá y pongo 3 acá, ¿no? Entonces acá me va a quedar un 9 y acá me va a quedar 3 por 2, que es 6. ¿Mm? Entonces la fuerza quedó de esta manera. 6i por i versor más 9 por j versor. Bueno, y ahora hacemos la integral. ¿Qué integramos? Hacemos esta cuenta. ¿Mm? Multiplicamos escalarmente. Cuando yo hago j versor, producto escalar con i versor, esa parte se va. Se va porque i y j son perpendiculares. Entonces lo único que nos queda es 9j por dij. Y eso es directamente 9 di. ¿Mm? Bueno, pero la integral de 9 di es 9i.
Y si reemplazamos el i correspondiente, este vale 0, este vale 3, así que nos da 27. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué vemos acá? Hicimos dos caminos cualquiera, un camino que era una parábola, otro camino que era una línea recta, y lo que estamos sacando es que el trabajo da lo mismo. ¿Vieron? El trabajo da lo mismo. O sea, acá tenemos un ejemplo de una fuerza cuyo resultado parece ser independiente del camino. ¿Me entienden hasta acá lo que estamos haciendo? Profe, le hago una consulta. Mm, Los límites de la integral, en el sí, caso de la segunda, sí, son de donde se mueve en i, ¿no? De 0 a 3. claro. Ah, ok. Porque me quedó, fíjate que me quedó, no me queda en X, porque el X es constante en el segundo tramo, ¿está bien? El X es constante, vale 3. Entonces no me queda otra que integrar en Y. Ok, ok, sí, sí, gracias. Ahora en Y, fíjate, ¿entendiste? Perfecto. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, chicos, para que ustedes vean que esto no es tan fácil, vamos a tomar una fuerza distinta. Vamos a tomar esta fuerza. Vamos a hacer un pequeño campo, o sea, un pequeño cambio. Nosotros teníamos esta fuerza, ¿sí? Entonces vamos a hacer la cuenta con esta. Miren, fíjense, lo único que hice acá es sacar el cuadrado. O sea, cambié un poquitito cambié el cuadrado. Tener xy, saqué el cuadrado. Y vamos a hacer las mismas cuentas, por los dos caminos. O sea, yo voy a tomar ahora la fuerza 2 y voy a calcular voy a hacer el trabajo por este camino y voy a hacer el trabajo por este camino. ¿Mm? Bueno, ¿qué vemos ahí? Cuando yo hago por el camino 1, que era la parábola, ¿sí? La cuenta es muy parecida, es casi la misma cuenta, ustedes la pueden hacer después en detalle, pero lo único que tengo de distinto ahora es que la fuerza I, esta, tenía un cuadrado, bueno, ahora no lo tiene, entonces me queda directamente X por DI, o sea, hice ese cambio nada más, saqué el cuadrado. Entonces, eso me va a cambiar que, bueno, el cuadrado, y me queda esto, ¿no? Entonces, acá me parece 2x cubo sobre 3 más 2x cuadrado sobre 3, y eso es lo que tengo que integrar. O sea, la integral me empieza a dar distinta. ¿Por qué me da distinta? Bueno, porque hice un cambio en la fuerza. La fuerza tenía un cuadrado y ahora no la tiene. Entonces, ahora cuando integramos 2x cubo sobre 3, fíjense que la integral de x cubo es x cuarta sobre 4, ¿no? Entonces, la primera integral me queda esto, x cuarta sobre 6, y la segunda integral, la integral de x cuadrado es x cubo sobre 3. Entonces, bueno, la segunda integral también quedó distinta. Y esto es lo que tenemos que evaluar en los límites de la integral, entre 0 y 3. No estoy haciendo los detalles de las cuentas porque entiendo que las entienden bien, ¿no? ¿Sí se entiende la cuenta que tienen que hacer? En todo caso, después yo subo el video, ustedes vuelvan a hacer la cuenta esta para entender esto. Pero lo importante es que, bueno, si cambiamos la fuerza, obviamente, el resultado va a ser distinto porque la fuerza es distinta, ¿sí? Ahora vemos que nos da 19,5 Joule. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Sí, ¿Sí? sí, sí. Bueno, entonces Sí, ahora sí. vamos a hacer el trabajo de la fuerza 2 por el camino 2. Hacemos la misma cuenta que antes, pero por el camino 2. Si hacemos eso, bueno, hay que hacer exactamente lo mismo que hicimos antes, pero ahora la fuerza 2 tiene esa diferencia, ¿no? No tiene el cuadrado. Entonces, en el primer tramo, en el tramo AC, me sigue dando lo mismo, me sigue dando 0. Y en el segundo tramo, cuando yo reemplace por 3, ¿sí? Esto cambia. Antes me aparecía un 9, ahora me aparece un 3, porque estaba elevado al cuadrado antes. Entonces, bueno, cuando hagan la cuenta esta, va a quedar, este, bueno, fíjense que I por J versor eso vale 0, y acá me queda J por J. O sea que directamente sobrevive solo la componente
solo sobrevive la componente J acá. Y bueno, cuando hacemos la cuenta, nos termina dando 9 joules. Entonces acá tenemos un ejemplo de una fuerza, donde el trabajo depende del camino. ¿Por qué decimos que depende del camino? Porque yo tomé dos caminos distintos y el trabajo me dio distinto. O sea, tomé la misma posición inicial, la misma posición final, y los trabajos dieron distintos. Entonces acá tenemos de alguna manera dos ejemplos, uno de fuerza conservativa, otro de fuerza no conservativa. La segunda es una fuerza no conservativa. Eso es lo que estamos diciendo acá. La F es conservativa, la F2 es no conservativa. Y acá tengo una receta para darles. Esto vamos a tomarlo como una receta. Si ustedes en los ejercicios, en algunos ejercicios, les dan una fuerza en el plano, ¿no? O sea, una fuerza que depende de la coordenada X y de la coordenada Y, ¿sí? Es una fuerza que depende de los versores Y y J. Para saber si es conservativa o no, lo que tienen que hacer es lo que se llama habitualmente con el nombre de derivadas cruzadas. Esto tómenlo como una receta. ¿Qué quiere decir esto? Miren, fíjense, si nosotros hacemos la derivada de la componente Y, por ejemplo, de esta fuerza, ¿no? La componente Y, ¿cuál es? Es esta, ¿no? Hacemos la derivada respecto de X. Vamos a hacer esa cuenta. Voy a escribir acá. A ver. Hago la derivada respecto de X de la componente Y. ¿Está bien? De la componente Y. O sea, de esta. Esta es la componente Y, ¿no es cierto? ¿Cuánto me vale esta derivada? Díganme ustedes. 2x, perfecto. Muy bien. 2x. Vamos a hacer ahora la derivada. Vamos a hacer esta parte ahora. Vamos a hacer esta parte. Vamos a hacer la derivada respecto de Y de la componente X de la fuerza, ¿no? O sea, yo tengo que derivar respecto de Y, ¿qué cosa? Esta. Si yo derivo respecto de Y esto, ¿cuánto vale? 2x. 2x, claro, 2x. 2x. Bueno, con esta receta que yo les doy, verificamos de alguna manera que esta fuerza es conservativa. ¿Eso qué quiere decir? Que su trabajo es independiente del camino. ¿Está bien? Vamos a hacer lo mismo ahora con la de abajo. Vamos a derivar, fíjense, vamos a derivar la fuerza 2i respecto de x, la fuerza 2i. O sea, yo derivo respecto de x acá. Esta, ¿no? Esa es la F2i. ¿Cuánto vale la derivada de x de eso? 1, perfecto. 1. Y la otra, la derivada respecto de y de la F2x, si hacemos eso, bueno, es la misma fuerza, ¿no? Va a ser 2x. Bueno, acá vemos que la derivada cruzada, las derivadas cruzadas no son iguales, ¿sí? No son iguales. Entonces, bueno, es no conservativa. Ustedes preguntarán, ¿de dónde sale esta receta? Bueno, esta receta en realidad sale de plantear algo que van a ver ustedes en Análisis 2, que se lo llama habitualmente con el nombre de, vamos a escribirlo acá, el teorema de Stokes. Los que ya han cursado quizás lo conozcan, o deberían conocerlo, los que cursaron Análisis 2. El teorema de Stokes les va a dar bien la receta que les estoy contando. Acá, para Física 1, no es necesario conocer este teorema, de hecho no se lo vamos a pedir. Se escribe Stokes, se dice teorema de Stokes, y ese nos dice, una de las aplicaciones es ver justamente cuando una fuerza es conservativa o no conservativa. Para eso tienen que hacer esas derivadas cruzadas. ¿Está bien? Esto es una receta. Entonces, esto les va a servir a ustedes cuando yo les doy una fuerza. Cuando yo les doy una fuerza y les pregunto, ¿esta fuerza es conservativa o no es conservativa? Bueno, ustedes rápidamente hacen esto y se dan cuenta.
Entonces, esto ayuda mucho porque cuando uno hace una cuenta de un trabajo, si la fuerza es conservativa, lo que conviene hacer es tomar una curva fácil, porque el trabajo es independiente de la curva. A ver, el trabajo, a ver, si yo les pregunto, si la fuerza es conservativa, ¿no? Decimos que es independiente, el trabajo es independiente del camino. ¿Y de qué depende el trabajo entonces? ¿De qué va a depender el resultado de la integral que hicimos? ¿De qué depende? Díganme ustedes. De si la fuerza es conservativa. De la fuerza. Depende de la fuerza, ¿está bien? Del O sea, punto no inicial depende y del del camino, punto final. depende de la fuerza. ¿Y de qué otra cosa depende? Del punto inicial y del punto final. Perfecto, muy bien, perfecto. Eso es lo que tienen que decirme. O sea, la integral, ¿de qué depende? Depende de cómo es la fórmula de la fuerza. Y depende de qué, de cuál es la posición inicial y cuál es la posición final. Esa es la clave. Eso es para una fuerza conservativa. Para una fuerza no conservativa, el trabajo depende de la fuerza, depende de la posición inicial y de la posición final, y también depende del camino. ¿Eh? ¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta en esto? Vamos a avanzar un poquito más, entonces. Bueno, esto es lo que justamente les acabo de preguntar. El trabajo de fuerzas conservativas es independiente del camino. ¿De qué depende? De la fuerza y de las posiciones inicial y final. ¿Eh? Entonces, fíjense, el trabajo de una fuerza conservativa, que es la integral de línea, ¿sí? Depende de qué? De una nueva magnitud, ¿sí? Esa nueva magnitud va a depender de la posición inicial y la posición final. Cada fuerza conservativa tiene una nueva magnitud, ¿sí? que depende exclusivamente de la posición inicial y de la posición final. ¿Mm? Esa nueva magnitud que estamos hablando es justamente esta energía que depende de la posición, ¿sí? Es lo que llamamos energía potencial. Ahora lo vamos a ver mejor, ¿sí? Eso es un poco lo que les quiero comentar. Como la fuerza solo depende de las conservativas, solo depende de la posición inicial y de la posición final y del tipo de fuerza, para cada fuerza, vamos a asociar una energía potencial. La energía potencial en muchos libros se escribe con la letra U, ¿sí? U de R, ¿qué quiere decir? Es la energía que depende de la posición R. ¿Mm? O también nosotros en Física 1 le ponemos, así como la energía cinética era EC, a la energía potencial le ponemos EP, por ejemplo. Esto sería la energía potencial. ¿Mm? Entonces, decimos, el trabajo de las fuerzas conservativas es independiente del camino. ¿Mm? Eso lo vamos a escribir de esta manera. Fíjense, el trabajo de la fuerza conservativa es igual a menos la energía potencial en el punto final, menos la energía potencial en el punto inicial. ¿Mm? O sea, en general, cuando hablamos, ¿vieron la notación esta? Cuando hablamos de delta, ¿sí? Si yo digo delta, ¿qué quiere decir delta? Delta energía potencial. Eso quiere decir energía potencial final, ¿no? Siempre que la letra griega en física se asocia con variaciones, ¿no? Esto significa energía potencial final menos energía potencial inicial. ¿Sí? Entonces, decimos también, como es independiente del camino y solo depende de la posición final y de la posición inicial, decimos una magnitud que depende de la posición final, o sea, la energía potencial final, y otra magnitud que depende de la energía potencial inicial, de la posición inicial. ¿Mm? Entonces, el trabajo de las fuerzas conservativas la vamos a poder escribir de esta manera. Pero hay una manera adicional, hay de alguna manera son cosas equivalentes. Yo les pregunto,
si el trabajo de la fuerza conservativa depende solamente de la posición inicial y la posición final, y la posición inicial y la posición final es la misma, ¿no? ¿Qué pasa con el trabajo de la fuerza conservativa en un camino cerrado? O sea, cuando vuelve a la misma posición. ¿Qué les parece que valdrá? Bueno, ahí Guido, bueno, hay varios que me están diciendo que es 0, claro. Entonces, fíjense, la tercera propiedad o la tercera cuestión es que el trabajo de una fuerza conservativa en un camino cerrado es 0. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de fuerzas conservativas, tenemos 3 propiedades, de alguna manera, que son equivalentes entre sí, ¿sí? El trabajo de una fuerza conservativa es independiente del camino. El trabajo de una fuerza conservativa decimos que deriva de una energía potencial. ¿Mm? Entonces el trabajo de la fuerza conservativa lo podemos escribir como menos la variación de la energía potencial. ¿Mm? Y la tercera es que el trabajo de una fuerza conservativa en un camino cerrado es 0. ¿Está bien? Estas cosas son equivalentes. Entonces, las fuerzas conservativas van a cumplir estas propiedades. Entonces, las fuerzas conservativas van a tener asociada una energía potencial, o sea, una energía asociada con la posición, ¿sí? Con la posición. Yo recién les contaba que en el caso de la lapicera que caía, donde está actuando claramente la fuerza peso que acelera, la fuerza peso está acelerando a la masa, a la lapicera, ¿no? Ahí el trabajo de la fuerza peso va a ser distinto de 0. ¿Mm? El trabajo de la fuerza peso, podemos decir que la fuerza peso es una fuerza conservativa, ahora lo vamos a mostrar, pero que tiene una asociación una energía potencial. La energía potencial tiene que ver con la altura a la que se encuentra la lapicera. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, le hago una consulta. Sí. El círculo de la integral define que los límites son iguales, ¿eso es? Sí, sí, esto yo no lo dije, está buena Ah, la pregunta. Esto lo van a ver en análisis 2. Cuando ustedes vean un integral con un circulito acá, eso quiere decir que es un camino cerrado. Es una integral de línea sobre un camino cerrado. Eso significa, lo van a ver bien en análisis 2. No, me olvidé de mencionar eso. Este circulito es eso, camino cerrado. ¿Mm? Bueno, Profe, sí. otra consulta. ¿Y el signo menos siempre tiene que estar en Sí, la energía? en realidad el signo menos podría no estar, pero por una cuestión de comodidad que después vamos a ver, se le agrega ese signo menos. Porque el signo menos es arbitrario, ¿sí? Después Claro, vamos a entender bien por qué va ese signo menos. Pero es una definición, está de alguna manera es la definición de la energía potencial. Cuando yo quiera saber cuál es la fórmula de la energía potencial de una fuerza conservativa, yo lo que tengo que hacer es calcular el trabajo de esa fuerza conservativa. En sí, un camino cualquiera. Fíjate sí. que el trabajo es independiente del camino. Y después, ¿qué hago? Ese trabajo lo igualo a menos la energía potencial final y la energía potencial inicial. Y de ahí voy a sacar cuál es la fórmula de energía potencial. ¿Eh? Ah, claro. O Sí, sea, sí. fíjate, mira, energía potencial, acá un poco está definido, se define la variación de energía potencial como menos el trabajo de las fuerzas conservativas. ¿Mm? Las fuerzas conservativas son aquellas en las que su trabajo no depende del camino. Entonces, decimos que todas las fuerzas conservativas tienen una energía potencial asociada. O decimos que derivan de un potencial. Es lo mismo, son sinónimos. De otra manera, el trabajo de una fuerza conservativa por un camino cerrado es nulo. ¿Mm? Como las fuerzas conservativas, su trabajo no depende del camino, en general, lo que hay que hacer es tomar un camino fácil. ¿Qué quiere decir un camino fácil? Bueno, tomar una línea recta, por ejemplo, tomar una línea como hicimos antes. ¿Vieron el camino 2? Que era tomar un camino, por ejemplo, horizontal y uno vertical. Entonces el trabajo es independiente del camino. Entonces tomo un camino fácil, calculo ese trabajo, y ese trabajo va a ser independiente de ese camino. ¿Mm? Y después decimos que
existen tantas energías potenciales como fuerzas conservativas. Fíjense, en la próxima transparencia les voy a presentar cuáles son las fuerzas conservativas que vamos a usar. Vamos a demostrar en las próximas transparencias que la fuerza peso y la fuerza del resorte son conservativas. Y esas dos fuerzas, tanto el peso como la fuerza del resorte, van a tener asociada una energía potencial. Yo ya les estuve chusmeando, ¿no? Les estuve contando que el trabajo de la fuerza peso, en realidad, su energía potencial, que la vamos a llamar energía potencial gravitatoria, porque es la fuerza peso, va a estar asociada con la altura. Cuando más alto se encuentre nuestro cuerpo, mayor va a ser su energía potencial. Las otras fuerzas, en principio, vamos a considerarlas como no conservativas. ¿Sí? Por ejemplo, la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es no conservativa. Ahora vamos a meternos un poquito con la fuerza de rozamiento. Vamos a demostrar que el trabajo de la fuerza de rozamiento depende del camino. Vamos a la próxima transparencia. Fíjense. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo acá tengo una mesa, ¿sí? Tengo una mesa vista desde arriba. Tengo una mesa que la tenemos vista desde arriba. Yo acá tengo apoyado un cuerpo en la mesa, ¿sí? Y voy a arrastrar el cuerpo desde esta posición inicial a esta posición final. Primero, lo que voy a hacer es arrastrarlo por este camino, por el camino 1. ¿Sí? Lo voy a arrastrar por el camino 1. Fíjense, lo estoy viendo desde arriba, la mesa vista desde arriba, ¿no? Muevo el cuerpo por el camino 1 y vamos a calcular el trabajo de ¿qué? De la fuerza de rozamiento, ¿sí? Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, o sea, voy a ir de la posición inicial A a la posición final B, D, por otro camino que tiene dos paradas intermedias, el punto B y el punto C. Este segundo camino es un camino más largo, porque va por otro lado, pero vuelve a la misma posición final, ¿está bien? Entonces queremos calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. O sea, alguien está arrastrando ese cuerpo por sobre la mesa. Fíjense, cuando hacemos... Entonces quiero calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento por los dos caminos. En general ponemos, fíjense, posición inicial, posición final, acá. Y acá le pongo C1, quiere decir el camino 1. Y acá le pongo C2, camino 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer este integral de línea donde acá va la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Hacemos un diagrama de cuerpo libre, fíjense. Por ejemplo, acá miren, yo tengo, voy de A hasta D, ¿no es cierto? Tengo la normal para arriba, el peso para abajo, el desplazamiento, ¿sí? O sea, se está moviendo, o sea, estoy indicando el camino acá es el camino 1, digamos. Si ustedes quieren, acá es como que lo estoy mirando de costado, ¿no? No sé si se entiende el dibujo. La idea es que yo tengo el punto A, fíjense, tengo el punto A acá, y tengo el punto D por acá. Entonces estoy mirando de costado, estoy desplazando el cuerpo, lo desplazo así, y tengo la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, ¿no es cierto? Como todo el mundo sabe, la fuerza de rozamiento es rozamiento dinámico. Bueno, acá faltaría aplicar, digamos, faltaría poner acá una fuerza de alguien que lo está moviendo esto me falta ponerlo, vamos a ponerlo. O sea, esto se está moviendo porque alguien está aplicando una fuerza. Pero bueno, no importa, a mí no me interesa esa fuerza. Yo quiero calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento exclusivamente. Alguien está moviendo este cuerpo para la posición D. Entonces queremos calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento como mu dinámico por normal. Pero la normal acá es igual al peso. Entonces pasamos a la próxima transparencia. A ver. Bueno, acá me falta poner de nuevo la fuerza aplicada. Alguien está haciendo fuerza acá.
¿sí? Entonces el trabajo del rozamiento, ¿qué hacemos? Bueno, aplico la integral de línea, como ya lo habíamos visto, ¿no? Tengo que decir, tengo que calcular esto, ¿eh? La fuerza de rozamiento, fíjense, yo voy a escribir, por ejemplo, esto lo pongo como eje X. Si yo pongo acá como eje X esto, acá pongo un eje X, el diferencial R lo escribimos como dx por inversor. Y la fuerza de rozamiento va en contra del eje X, ¿no? Entonces ponemos mu dinámico por normal por inversor. ¿Entienden cómo hice esto? ¿Cómo escribir la fuerza de rozamiento en forma vectorial con los versores? ¿Y cómo escribir el diferencial R? ¿Está claro esto? Sí, profe, ¿tu sistema de coordenada cuál sería? Bueno, Estoy escribiendo, fíjate, un 0 acá, un 0 de acá y un eje X para allá, en la dirección de D. ¿Está bien? Acá lo estoy sí. escribiendo, acá lo estoy mostrando de costado, esto es un corte de costado. Ah, claro, sí, sí. Bueno, esto también, vieron que yo les dije que el trabajo se podía escribir, esto en coordenadas, hacer el producto escalar, pero también se puede escribir usando la definición de producto escalar. El producto escalar es el producto de los módulos por el coseno del ángulo. ¿Entre qué? El coseno del ángulo entre estos dos vectores. ¿Cuál es el ángulo entre estos dos vectores acá para el rozamiento? ¿Qué ángulo hay acá? Entre este vector, la fuerza de rozamiento y el diferencial R. 180. 180. Entonces el trabajo, fíjense, se puede hacer haciendo esta cuenta, haciendo este producto. O sea, acá les muestro las dos maneras, ¿no?, de calcular el trabajo. Haciendo el producto escalar acá, o también usando la definición. Digo, FR por DR es FR por DX por el coseno de 180, que es pi. El coseno de 180 es menos 1. Cuando ustedes, acá nos queda entonces, fíjense, usando esto de acá, o usando esto, es lo mismo, ¿sí? Y llegamos a que, bueno, el mu dinámico, el P y el menos 1 salen fuera de la integral, y directamente acá me queda la integral de diferencial X, que directamente me da el largo, la distancia que hay entre A y D. ¿Se dan cuenta? O sea que acá el trabajo del rozamiento por el camino 1, es directamente menos mu dinámico por P por la distancia que hay entre A y D. Fíjense que el mu dinámico, como siempre se opone, digamos, como el rozamiento dinámico siempre se opone al movimiento, fíjense que el trabajo va a ser negativo. Acuérdense lo que vimos la vez pasada, ¿no? Yo tengo una fuerza que se opone al movimiento, siempre tiene un trabajo negativo. O sea que de alguna manera el roce siempre, la fuerza de roce, hace un trabajo negativo, por lo menos cuando es dinámico, ¿no? El trabajo de la fuerza de rozamiento es negativo. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo pero por el camino 2? Bueno, cuando hacemos por el camino 2, tenemos que dividir la integral en 3 tramos, ¿sí? La dividimos en 3 tramos. ¿Está bien eso? La dividimos en 3 tramos y nos queda, ¿sí? Nos queda, bueno, en el tramo AB, es esto de acá, de A hasta B, en el tramo BC, de B a C, y en el tramo CD. ¿Está bien? En todos esos tramos, me va a aparecer la misma integral, pero ahora las distancias que tengo que poner de cada tramo son distintas, y eso hace que el trabajo del rozamiento por el camino 2 sea mayor. ¿Por qué es mayor? Porque la distancia recorrida es más grande. Entonces, ¿acá qué tenemos? Vemos que la fuerza de rozamiento es una fuerza cuyo trabajo
depende del camino. Entonces decimos que la fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa. ¿Está bien? Como les dije antes, nosotros para la mayoría de los problemas vamos a considerar, ahora lo vamos a mostrar, que las fuerzas conservativas son la fuerza de peso y la fuerza del resorte. El resto, en general, hay que tomarlas como no conservativas. Acá les doy un ejemplo de una demostración. De alguna manera yo les estoy demostrando que la fuerza de rozamiento es no conservativa. ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. Perfecto. Profe, Bueno, una cosa, sí. ¿y si no hubiera utilizado el ángulo, te quedaría como la primera ecuación solamente? Claro, si nos hace el ángulo, fíjate, vamos a hacerlo. Le hago en la parte, en el camino 1, fíjate, cuando lo haces en el camino 1, vos tenés así, te queda la integral, por el camino 1 estoy haciendo, ¿no? De A a D, ¿sí? Y escribo lo que es la fuerza de rozamiento menos mu dinámico por normal, por inversor, producto escalar con dx por inversor. Fíjate, cuando vos haces el producto escalar de inversor por inversor, eso es 1. ¿Está bien? Y entonces, esta integral, bueno, el mu dinámico, el signo negativo, el mu dinámico y la normal pueden salir fuera de la integral porque son constantes y me queda la integral desde A hasta D, de diferencial X, ¿no? Bueno, y esto, bueno, si yo puse acá, a esto lo llamo como 0, acá le pongo eje X, ¿no? Y este punto de acá lo llamo, no sé, acá lo llamé distancia AD, ¿no? Pero lo podría llamar XD si querés, es lo mismo, ¿no? Sí. Podría llamarlo XD o distancia D. La integral de X, desde A hasta D, es la distancia D. O sea, fíjate que vos podés calcular el trabajo usando la definición usando los versores cartesianos, ¿no? Usando, si querés escribir la fuerza y el diferencial R como versores, o también podés hacer el producto escalar como habíamos visto ahí, ¿no? O sea, pones el producto de los módulos por el coseno del ángulo. De las dos maneras vale lo mismo, porque son equivalentes. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, vamos a mostrar ahora la energía potencial gravitatoria. Vamos a mostrar que el trabajo de la fuerza-peso es independiente del camino y de chapa vamos a encontrar, como resultado adicional, vamos a encontrar cuál es la fórmula de la energía potencial gravitatoria. Fíjense, yo tengo acá un punto inicial que llamamos punto A y tengo un punto B final, ¿sí? Quiero calcular el trabajo en un camino, fíjense qué camino tan curvilíneo, tan raro, ¿no? Tengo un camino raro, un camino complicado. Ahí, fíjense, está indicado en negro la fuerza-peso, que siempre la fuerza-peso es vertical, ¿sí? Y aquí tenemos indicado el diferencial de R para hacer la integral, ¿sí? Fíjense cómo el ángulo va cambiando a medida que se va moviendo. Entonces, yo quiero calcular el trabajo de la fuerza negra, o sea, de la fuerza peso, de la fuerza vertical, para ir desde A hasta B. Tengo que hacer la integral de línea de ¿qué? De la fuerza peso, que la escribimos así, fíjense, la fuerza de peso la ponemos como menos mg por j versor. Diferencial R lo ponemos como dx por y versor más di por j versor. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esa integral, así en general, fíjense. Bueno, en cada punto el peso es igual, pero el desplazamiento tiene distintas direcciones, eso es lo que les comentaba antes. Hacemos la integral, entonces yo tengo que hacer el producto escalar. Digo, bueno, componente x del peso por diferencial x,
componente Y del peso por diferencial Y. Pero bueno, la componente X del peso es nula, porque el peso solamente tiene componente y vale menos m por g. ¿Mm? Menos m por g. Entonces, menos m por g por diferencial Y, eso me va a dar la integral, ¿sí? Cuando hacemos esta integral, el mg sale fuera de la integral, y acá directamente me queda I final menos I inicial. Entonces, fíjense, de alguna manera acá estamos mostrando que el trabajo del peso depende exclusivamente de la posición final. ¿Y qué cosa de la posición final? De la altura final, de la posición I final. ¿Está bien? Y de la posición I inicial, de la altura inicial. ¿Mm? Entonces, en la definición, nosotros la energía potencial gravitatoria, que la escribimos directamente como EG, energía potencial gravitatoria, decimos que es menos el trabajo del peso. Entonces, de acá sacamos la fórmula para la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria, que es la energía potencial final menos inicial, es básicamente la masa por la gravedad por la altura o por la coordenada que quieran. Eso es lo que terminamos diciendo. Entonces, como les contaba, decimos, la energía potencial de cualquier fuerza conservativa se define a partir de su variación. Esto quiere decir que la energía potencial gravitatoria, por ejemplo, final, es la masa por la gravedad por la altura final, más una constante. Ahora después vemos qué significa esto. Al restar, la constante se elimina. La constante depende del punto que se elija como energía potencial nula. Esto aquí viene. Fíjense, yo les digo, la energía potencial gravitatoria es la masa por la gravedad por la altura. Pero la altura referida ¿a qué? ¿Dónde ponemos el cero de alturas? ¿Sí? ¿Lo ponemos en el suelo? ¿Lo ponemos en la planta baja? ¿Lo ponemos en el primer piso? ¿Lo ponemos en el último piso de un edificio? ¿Dónde hay que poner el cero de alturas? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Dónde habría que ponerlo? Donde te convenga. Donde convenga. ¿Y el Tema que- resultado? ¿El de resultado depende de dónde pongamos el cero? Sí. Sí. A ver, lo que depende de dónde pongamos el cero es el valor obtenido para la energía potencial gravitatoria. Pero fíjense, si yo le sumo una constante a la energía potencial, ¿no? Como lo que yo tengo que hacer es una resta acá, ¿sí? Vamos a hacer acá, miren, fíjense, si yo le sumo una constante, le sumo 10, un número cualquiera, le digo, bueno, pongo la energía, la pongo así, M por G por I final, le sumo un número, ¿no? Por ejemplo, le sumamos 10 joules. Yo le sumo 10 joules. El trabajo del peso es menos la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Si yo le sumé una constante, le sumé un número, 10 joules, si yo le sumo 10 joules, bueno, en realidad, como acá yo tengo que hacer una diferencia, ¿qué pasa con estos 10 joules? Se cancelan. ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Hay una cosa que ustedes van a encontrar en los libros, en los apuntes, que es lo siguiente. Fíjense lo que le voy a decir ahora. La energía potencial está definida a menos de una constante. Esa frase, que parece una frase bastante hermética, bastante rara, ¿eso qué quiere decir? Que en la energía potencial yo le puedo sumar un número. Y el resultado, en realidad, ¿qué es lo importante acá? El trabajo del peso. El trabajo del peso es independiente de esa constante. El trabajo del peso es solamente menos la variación de energía potencial. Yo le puedo sumar una constante, pero el resultado del trabajo del peso es independiente. El valor de energía potencial va a depender, pero la energía potencial es un cálculo, si ustedes quieren, intermedio. Lo que importa acá es el trabajo del peso. El trabajo del peso es independiente de cuál sea esa constante. ¿Eso qué significa? Que el cero de alturas yo lo puedo tomar donde yo quiera. Lo puedo tomar en el subsuelo, lo puedo tomar en el primer piso,
Cuando yo calculo el trabajo del peso es independiente de esa constante, es independiente del cero. Entonces, la constante depende del punto en el que se elija el cero de energía potencial. Y una cosa que es importante, en los problemas, siempre hay que indicar cuál es ese cero. Si elegimos el punto igual a cero en el punto de energía potencial nula, entonces la constante es cero. Una cosa que es importante acá, chicos, siempre, 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 lo vamos a remarcar acá para que quede bien claro, siempre el eje Y, el eje vertical, el eje de alturas, es positivo para arriba. Eso es una cosa que tienen que grabarse. Nosotros usamos esta fórmula que yo obtuve acá, es válida solamente si yo tomo el eje Y positivo para arriba, porque así es como lo demostramos. O sea que el eje Y, el eje de alturas, no se puede tomar positivo para abajo. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo graben. Profe, si sería positivo ese trabajo, entonces tu eje Y apunta para abajo. Perdón, si el trabajo es positivo, ¿de qué? No. O sea, esta fórmula, fíjate, esta fórmula es válida solamente cuando tenemos el eje Y positivo para arriba. Vos lo que me estás diciendo, espera, lo que me estás diciendo es esto, mirá. ¿Qué ocurre cuando yo voy de una posición inicial, ponele que la posición inicial es esta, ¿sí? Y la posición final es esta, ¿no? O sea, por ejemplo, supongamos que acá yo tengo un cuerpo que está bajando. Vamos a suponer esto, mirá. Vamos a suponer esto. Yo tengo un cuerpo que baja. La fuerza peso siempre es vertical. Yo les pregunto, a ver, ¿qué signo tiene el trabajo del peso si esta es la posición inicial? Si esta es la posición inicial y esta es la posición final. ¿Cuál es el signo del trabajo del peso acá? ¿Qué signo tiene? Positivo, porque Positivo. ¿Por qué? ¿Por qué es positivo el trabajo del peso? va en la misma dirección. Claro, el desplazamiento, muy bien, el desplazamiento y el peso tienen la misma dirección y sentido. Fíjate, vamos a calcularlo con la fórmula que acabamos de sacar. ¿Cuál es la altura final? Bueno, no sé cuánto vale la altura final, pero ¿cómo es la altura final con respecto a la altura inicial? Más grande. Por ejemplo, supongamos que el cero de altura yo lo pongo acá. Claro, en el suelo si tomas el cero. Supongamos que pongo el cero de alturas acá, ¿no? ¿Cuánto es la altura final? El eje Y, acuérdense que tomarlo siempre el positivo para arriba. Entonces, ¿cuánto vale IA e IB? ¿Cuál es más grande? Tu IA es el que es tu final, ¿no? No, el final es IB. Ah, bueno, Fíjate. IB es mayor que IA. ¿Sí? ¿Estás segura? Si yo tomo el cero acá. No, la posición inicial está más alto que la posición final. Claro, la Entonces, posición el paréntesis inicial, te va a quedar acuérdense, por eso yo les remarqué que el eje Y siempre hay que tomar positivo para arriba. Siempre, siempre. Cuando quieran usar esta fórmula, el eje Y siempre es positivo para arriba. Entonces la altura inicial es mayor que la altura final, ¿no? Entonces cuando hacen esta diferencia, ¿cuánto da esta diferencia acá? IB menos IA, ¿cuánto da? ¿Positivo o negativo acá? Te queda negativa y con el negativo que está Acá me queda afuera, negativo, pero como el trabajo del peso es menos variación de energía potencial, de acá concluyo que el trabajo del peso es positivo, como habíamos pensado recién. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Lo que estamos haciendo. Sí, se entiende. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Dale. ¿Hay alguna limitación en la altura? Porque si es muy Sí. alto, la gravedad... Claro. No sé si vamos a tener tiempo hoy, pero esto es cierto, digamos, en los rangos donde la fuerza-peso es constante, ¿está bien? O sea, eso es cierto en la superficie, cerca de la superficie de la Tierra. O sea, cuando las alturas son chicas comparadas con el radio de la Tierra. Cuando las alturas son grandes comparadas con la Tierra,
con el radio de la Tierra. Por ejemplo, no sé, estoy en un satélite, ¿no? Un satélite que está, vamos a suponer, a 100 kilómetros. Bueno, ahí 100 kilómetros es de alguna manera comparable con el radio que son 6.400, ¿no? El radio de la Tierra es 6.400 kilómetros. Entonces la fuerza peso deja de ser la masa por la gravedad. Para calcular la fuerza gravitatoria hay que usar la expresión general, que es la constante G, ¿no es cierto?, por M, por la masa de la Tierra, por la masa sobre el R cuadrado. Esa fórmula general tiene otra expresión de energía potencial gravitatoria general, que después, no sé si vamos a tener tiempo de verla hoy, pero sí, esto es cierto en la superficie de la Tierra, esto que acabamos de hacer. Si me voy muy lejos, ya la altura influye de otra manera. Bueno, un poco redondeando esto que quiero contarles. El trabajo del peso es menos variación de energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria en la cercanía de la superficie de la Tierra es la masa por la gravedad por la altura o por la componente I. Remarco de nuevo lo mismo, el eje I hay que tomarlo positivo para arriba. Decimos la energía potencial gravitatoria está definida a menos de una constante porque el cero de alturas, el cero del eje Y, es arbitrario. Entonces yo le puedo poner el cero donde yo quiera. Es independiente de eso. O sea, el trabajo del peso es independiente de donde yo ponga el cero. Bueno, vemos, a ver, creo que viene la fuerza del resorte ahora. Bueno, acá está la expresión, bueno, la energía potencial gravitatoria, la dependencia con I, ¿no? Es una línea recta, ¿no? Cuando más grande sea I, cuando más grande sea la altura, más grande va a ser la energía potencial gravitatoria. Bueno, acá tenemos dos puntos que tienen distintas alturas, y a medida que nos vamos más arriba, mayor va a ser la energía potencial gravitatoria. Bueno, ahora podemos hacer la misma cuenta con la fuerza del resorte. Vamos a mostrar que el resorte, la fuerza del resorte, la fuerza elástica, es una fuerza conservativa. Ya sabemos que la fuerza del resorte depende del estiramiento, de la compresión. Ahora no es una fuerza constante, depende de cuánto se estira. Cuando más se estira, mayor es la fuerza. Acuérdense que habíamos encontrado que la expresión general para la fuerza de resorte es menos K por el estiramiento o la compresión. Esto también, bueno, nosotros lo habíamos escrito de esta manera, lo habíamos escrito menos K en alguna transparencia anterior, cuando vimos fuerza elástica, menos K por X por Y versor. Pero bueno, X por Y versor a veces lo llama vector X directamente, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos entonces a calcular el trabajo, de la fuerza del resorte, como hicimos en la anterior. Para eso, ¿qué hacemos? Escribimos la fuerza del resorte, menos K por X, con el signo negativo por Y versor. El diferencial R lo ponemos como dx por Y versor. Acá nos aparece Y versor por Y versor, eso es 1. Bueno, el K sale fuera de la integral. La constante K sale fuera de la integral. Y acá nos queda la integral de X diferencial X. La integral de X diferencial X, como ustedes saben, es X cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2. Entonces, esto lo tenemos que evaluar en la posición final y en la posición inicial. ¿Y qué vemos? Vemos que el trabajo de la fuerza del resorte depende de la posición final y de la posición inicial exclusivamente, no depende del camino. Entonces decimos que la fuerza de resorte es una fuerza conservativa. Y como adicional, de alguna manera, estamos encontrando la expresión de la energía potencial elástica. O sea, cuando yo comprimo un resorte, hay una energía asociada con la compresión de ese resorte. Ustedes piensen que yo comprimo un resorte, ¿no? Agarro una masa, comprimo. Si suelto, esa masa sale disparada, ¿no? Porque actúa la fuerza del resorte. Y entonces tengo energía de compresión que se transforma en energía, por ejemplo, de movimiento, ¿sí? O sea, hay una transformación de energía. Así como habíamos dicho, la lapicera que baja, ¿no? Va transformando energía potencial gravitatoria en energía cinética. Si yo tengo un resorte
tengo una masa que lo comprimo con la mano, ¿no? Y largo esa masa, la suelto, entonces voy a tener que parte de esa energía acumulada en el resorte se transforma en energía de movimiento, sale disparada la masa. Entonces, bueno, de acá encontramos la expresión para la fuerza del resorte, para el trabajo de la fuerza del resorte, y de alguna manera encontramos cuál es la fórmula para la energía elástica o energía del resorte. Es un medio de la constante del resorte por el estiramiento o compresión al cuadrado. Así como la fuerza del resorte era menos K por X, por I versor, la fuerza elástica o la energía potencial elástica es un medio de la constante del resorte por el estiramiento al cuadrado. ¿Acá qué pasó? Bueno, acá entonces encontramos las fórmulas más utilizadas para calcular el trabajo de fuerzas conservativas. Tenemos el trabajo del peso con su energía potencial, ¿sí? Vieron que yo les dije que cada fuerza conservativa tiene su energía potencial, energía asociada a la posición. Entonces tenemos que la energía potencial gravitatoria es la masa por la altura. Tenemos la energía potencial elástica, que es un medio de la constante, por la compresión o el estiramiento al cuadrado. Cuando ustedes hagan, tanto en los coloquios, como en los finales, como en los parciales, no se les va a pedir que ustedes hagan esta deducción, sino que directamente calculen el trabajo del peso, el trabajo de la fuerza elástica, usen estas fórmulas, digamos. Estas fórmulas las pueden usar directamente. Estas fórmulas son muy útiles, porque si yo tengo un camino muy complicado, después vamos a hacer algunos problemitas, si yo tengo un camino muy complicado, ustedes van a ver que el trabajo del peso, no importa cuál sea el camino, lo importante es tomar la altura inicial y la altura final. Hago la resta de eso, cambio el signo y eso me da el trabajo del peso. Lo mismo decimos para la fuerza del resorte. ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿me puede explicar el tema de los signos? ¿Por qué es menos el trabajo del peso y después está... ¿No tendría que ser al revés en ese caso? El trabajo del peso, fíjate, las fórmulas que vamos a usar nosotros para calcular el trabajo del peso va a ser con el signo cambiado, obviamente, porque lo que decimos es el trabajo del peso, ¿sí? Es menos variación de energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Ese menos se debe a que la ¿Qué altura significa energía potencial? A es mayor que la B. Es lo que no me queda claro. Ese menos tiene que ver con una definición que ahora vamos a ver. Ahora lo van a entender un poquito mejor por qué aparece ese menos. Esto es la altura final y esto es la altura inicial. Nosotros recién hicimos un ejemplo en el cual teníamos un cuerpo que estaba bajando. ¿Qué pasa si yo voy ahora de una altura inicial, vamos a llamar así, digamos, alguien no sé, a un cuerpo alguien le da una patada, una pelota de fútbol, alguien le da una patada y la pelota sube. ¿Está bien? La pelota sube. Yo les pregunto, ¿la altura final cómo es con respecto a la altura inicial? ¿Mayor o menor? Mayor. Claro, la altura final es mayor. ¿Sí? La altura final es mayor. Por ejemplo, alguien le pegó una patada a una pelota de fútbol. Entonces, ¿cuánto vale esto? Mg por h con respecto a mgh inicial. Bueno, esto es mayor que 0. ¿Sí? Pero el trabajo del peso tiene un signo menos acá. Entonces, el trabajo del peso es negativo. ¿Y por qué me da negativo el trabajo del peso cuando la pelota sube? ¿Por qué me da negativo? Porque es contrario a la trayectoria. Claro, es contrario al desplazamiento. Muy bien. El peso es vertical, hacia abajo. El desplazamiento aquí es el diferencial R, el diferencial de desplazamiento es hacia arriba. El ángulo acá, si va vertical, el ángulo es 180 grados. Entonces, este ángulo hace que el trabajo sea negativo.
¿Entienden? Antes habíamos tomado el caso en el cual bajaba. Bueno, ahora estamos tomando el caso que sube. Cuando sube, el trabajo del peso va a dar negativo. Eso significa la altura final mayor que la inicial. Eso significa la energía potencial final mayor que la energía potencial inicial. De alguna manera, fíjense, este objeto, al subir, decimos que ganó energía potencial gravitatoria, energía asociada con la posición. ¿Y por qué ganó? Cuando alguien le pega una patada, ¿no es cierto? Alguien le pega una patada, le da una velocidad. A medida que va subiendo, ¿qué pasa con la energía cinética, con la energía de movimiento? Va disminuyendo. Va disminuyendo. Esa energía cinética se va transformando en energía potencial. Eso es un poco lo que estamos viendo acá. Esto nos da pie a dar el último teorema importante de esta unidad, que es el teorema de conservación de la energía mecánica, que es lo que vamos a presentar ahora, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta más. Profe, una consulta. Entonces, ¿siempre tomamos el eje Y positivo hacia arriba cuando utilizamos esa fórmula? Así es. Siempre positivo para arriba. Bueno. O sea que es negativo porque el peso va en sentido contrario que tu distancia recorrida. Tu desplazamiento, decís. Sí. Y siempre va a ir. El ángulo entre el peso y el desplazamiento es mayor a 90. Entonces, bueno, el trabajo del peso va a ser negativo. Dale, gracias. De nada. Bueno, vamos a ver el teorema. Bueno, tenemos la energía potencial acá. La variación de energía potencial, como dijimos, es eso. Bueno, esto ya se los conté. La energía potencial está definida a menos de una constante. ¿Qué significa esto? Significa que si sumamos una constante a la energía potencial, las magnitudes derivadas de ella no cambian. Lo que tiene sentido físico es la diferencia de potencial, que es el trabajo de la fuerza conservativa cambiado de signo. En el caso de energía potencial gravitatoria, definimos la constante cuando definimos el cero de alturas. En el caso de la energía potencial elástica, la constante, en realidad lo que se hace es decir, bueno, cuando el resorte no está ni estirado ni comprimido, ahí la constante es nula. Entonces ahí se toma como cero de energía potencial elástica cuando el resorte no está ni estirado ni comprimido. Ahora sí, estamos en condiciones de presentar el teorema de conservación de lo que llamamos la energía mecánica. Vamos a ver en detalle estos pasos, ¿sí? Esperen que quiero poner acá el cursor. Este es uno de los teoremas más importantes de la unidad. Fíjense, vamos a ir renglón por renglón. Quiero que me sigan en esto. El trabajo de la fuerza resultante es la suma del trabajo de todas las fuerzas, ¿sí? Y eso es igual a la variación de energía cinética. Este es el teorema de las fuerzas vivas que nosotros vimos. Vamos a separar a las fuerzas como fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Las fuerzas conservativas ya vimos que tienen una energía potencial asociada. El trabajo de las fuerzas conservativas es menos la variación de energía potencial, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos menos la variación de energía potencial más el trabajo de las fuerzas no conservativas, es la variación de energía cinética. Fíjense, acá aparece este signo menos, que cuando lo pasamos de miembro, este término que está acá restando, lo vamos a pasar al miembro de la derecha, lo vamos a pasar acá. Como es menos, va a pasar como más. Por eso aparece ese signo menos en el trabajo de las conservativas. Entonces, la energía cinética más la energía potencial es lo que llamamos con el nombre de energía mecánica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el teorema de la conservación de la energía? Nos dice cuándo la energía se conserva. El trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía mecánica. La energía mecánica es la energía cinética más las energías potenciales. Si el trabajo de las fuerzas no conservativas es nulo, entonces la energía mecánica es constante. Eso es un poco lo que pasa cuando yo tiro la lapicera.
Cuando yo tiro la lapicera, yo les pregunto, cuando está volando la lapicera, ¿qué fuerza está actuando? El peso. Solamente el peso. Cuando una persona le pega una patada a la pelota, ¿no? De fútbol, la pelota sube, ¿no? Mientras está subiendo la pelota, ¿no? ¿Cuál es la única fuerza que está actuando? La gravedad. El peso. Eso. El peso. Entonces, fíjense, cuando yo analizo esto, nos dicen, ¿cuál es el trabajo de las fuerzas no conservativas? Tanto cuando la lapicera está cayendo, como cuando el jugador le pega una patada a la pelota y la pelota está subiendo, no hay fuerzas no conservativas actuando. Despreciamos el rozamiento con el aire, ¿no? No hay fuerzas no conservativas. La única fuerza que actúa es el peso. El peso es una fuerza conservativa. Y entonces, lo que terminamos diciendo es que la energía mecánica se conserva, es constante. Esto es lo que se llama teorema de conservación de la energía mecánica. Entonces, la energía mecánica es constante cuando el trabajo de las fuerzas no conservativas es nulo. ¿Está bien? ¿Qué es la energía mecánica? Es la energía cinética más la energía potencial. ¿Sí? Si ustedes quieren, en la próxima transparencia, hacemos lo mismo, pero con las dos fuerzas que nosotros vimos, ¿no? El trabajo de las fuerzas, de todas las fuerzas, ponemos el trabajo del peso, más el trabajo de la fuerza del resorte, más el trabajo de las fuerzas no conservativas. El trabajo del peso es menos la variación de energía potencial gravitatoria, el trabajo de la fuerza del resorte es menos la variación de energía potencial elástica. Entonces acá tenemos estos signos menos, reemplazo el trabajo del peso por menos la variación de energía potencial gravitatoria, el trabajo de la fuerza del resorte por menos variación de energía potencial elástica. ¿Y ahora qué hago? Estas cosas que son negativas las paso del otro lado, como positivas. Y entonces decimos, la energía mecánica, ¿qué es? Es la energía cinética más la energía gravitatoria más la energía potencial elástica. Eso es la energía mecánica. Hay un teorema que yo decía fundamental de la física, que es el teorema de conservación de la energía, ¿sí? En algún momento se los comenté. El teorema de conservación de la energía nos habla de todos los tipos de energía. Acá tenemos 3 tipos de energía que condensadas dan a lo que se llama energía mecánica. Pero hay otros tipos de energía, por ejemplo, el calor, ¿sí? El calor es un tipo de energía. Entonces, por ejemplo, cuando uno arrastra sobre una mesa que actúa el rozamiento, en realidad buena parte de ese trabajo del rozamiento se transforma en calor. ¿Sí? Se transforma en calor, se va calentando las superficies. Pero eso no están considerados acá. El calor no forma parte de la energía mecánica. La energía mecánica para nosotros va a ser la energía cinética, más la energía gravitatoria, más la energía elástica. Creo que acá está la expresión general. Fíjense, el teorema de conservación de la energía nos dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de energía mecánica. La energía mecánica es la cinética más la gravitatoria más la elástica. Si el trabajo de las no conservativas es 0, ¿eso qué significa? Vamos a escribirlo, fíjense. Si yo pongo 0 acá, si yo pongo 0, que esto es 0, esto de acá es nulo, ¿qué quiere decir eso? Que la variación es 0. ¿Eso qué significa? Que la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial Son iguales. Claro, es 0, y entonces eso significa que la energía mecánica es constante, son iguales, como dije hoy la compañera. Esto es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pasamos este restando, lo pasamos del otro lado. Y entonces me queda que la energía mecánica es una constante. Entonces, cuando ustedes le pregunten, ¿en qué circunstancias la energía mecánica se conserva? ¿O en qué circunstancias la energía mecánica es constante? Lo que tienen que decir es que cuando el trabajo de las fuerzas no conservativas es 0. Y entonces, ¿qué ocurre acá?
yo tengo energía cinética, tengo energía gravitatoria y energía elástica iniciales, y se van transformando una en otra. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la pelota que sube, tenemos energía cinética que se va transformando en energía potencial. En el caso de la lapicera que cae, tenemos energía potencial que se va transformando en energía cinética. ¿Entienden, chicos? Profe, entonces, si en algún ejercicio me plantean que actúa el trabajo de la fuerza de rozamiento, nos va a dar como resultado que se perdió energía, pero no es que se perdió energía, sino que se transformó en otro tipo de energía, por ejemplo, la calórica. Perfecto. Sí, sí, sí. Igual nosotros, a los efectos de la energía mecánica, está bien lo que dijiste, ¿eh? En los efectos de la energía mecánica, vamos a decir que la energía mecánica ahí se perdió. Cuando actúa el rozamiento, después hoy no vamos a hacer problemas de rozamiento, hoy quiero hacerle 2 ejemplos simples de conservación de la energía, pero en la clase que viene vamos a hacer varios problemas donde no se conserva la energía mecánica, donde está actuando el rozamiento. ¿Alguna pregunta? O hacemos los problemas y después me hacen preguntas. ¿Alguna consulta para hacer? Vemos un par de problemitas, ¿les parece? Problemas simples, bueno, acá está explicado de nuevo lo mismo. La energía mecánica es constante si el trabajo de las fuerzas no conservativas es nulo. Acá lo estamos poniendo. Fíjense, lo escribimos, trabajo de fuerzas no conservativas, usamos esta sigla, por ejemplo. Si el trabajo de las fuerzas no conservativas es 0, la energía mecánica es constante. La energía mecánica son la suma de estas tres contribuciones. A ver, hacemos un problemita. Fíjense, un objeto de masa 2 kilos lanzado de la superficie de la Tierra con una velocidad inicial de 20 metros segundo, formando un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. O sea, es un tiro oblicuo. Hallar la energía cinética, potencial y mecánica en la altura máxima. O sea, tenemos esta situación. Tenemos alguien lanza un objeto y nos dicen en la altura máxima que quieren que calculemos la energía cinética, potencial y mecánica. Y también que calculemos el trabajo del peso. Esas cosas es lo que nos piden acá. Bueno, ya sabemos que es un tiro oblicuo, que hay una componente X, que la calculamos como la velocidad por el coseno del ángulo. Eso me da 17,3 en este caso. Tenemos una componente Y de la velocidad que va a ir cambiando, ¿no? Acá es 20 por seno de 30, me da 10 metros por segundo. Bueno, la velocidad cambia con el tiempo, la componente Y, la componente X no. La primera pregunta que tengo para hacerles es, ¿qué pasa en la altura máxima? ¿Qué podemos La velocidad decir? es 0. ¿La velocidad es 0? ¿Seguro? La velocidad. Bueno, la velocidad en X es 0. ¿La No, velocidad la velocidad en Y, la velocidad en Y es 0. perfecto, La velocidad en Y es 0. Está bien, está bien. O sea, lo importante es, en el tiro oblicuo, una cosa importante, en el tiro oblicuo tengo velocidad en X, ¿sí? O sea que voy a tener una energía cinética, ¿no es cierto? Acá el problema me decía calcular la energía cinética, potencial y mecánica en la altura máxima. Entonces yo puedo decir, primero lo que voy a decir es, voy a decir que como solamente actúa la fuerza-peso, el trabajo del peso, el peso es una fuerza conservativa, el trabajo de las fuerzas no conservativas es 0, la energía mecánica, que es la cinética, más la gravitatoria, más la elástica, es constante. Bueno, acá no tengo resortes, así que directamente yo puedo sacar, no hay ningún resorte en ningún lado, así que yo puedo anular, fíjense, voy a anular la energía elástica, no hay energía elástica, no hay resortes. Entonces la energía mecánica directamente es energía cinética más energía gravitatoria. Pero esto lo que nos dice es que tengo una energía mecánica inicial, ¿sí? Y tengo una energía mecánica final, que ¿cómo son estas dos cosas? ¿Cómo son estas dos cosas? ¿Iguales? Iguales. Iguales, claro, iguales. Fíjense, yo voy a tomar el 0 de alturas donde yo quiera. Bueno, por ejemplo, voy a tomar el 0 de alturas acá. ¿Para qué? Bueno, yo tomo el 0 de alturas acá, esto es altura igual a 0. Así yo tengo que la energía mecánica, bueno, esto creo que es lo que escribí acá, ¿no? La energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final, eso es lo que acabamos de decir. La energía mecánica
es cinética más gravitatoria. La energía mecánica inicial es cinética más gravitatoria, pero bueno, si yo tomo el 0 acá, no tiene altura inicial. Entonces solamente me queda un medio de la masa por la velocidad inicial que tiene el objeto, que es 20 la velocidad inicial, ¿no? Porque la velocidad inicial es 20. Yo la descompuse después. Yo la descompuse en X y en Y, pero la velocidad inicial es 20. Eso me da, fíjense, la energía mecánica inicial me da 400 Joule. ¿Sí? 400 Joule. Fíjense que la energía mecánica, como dijimos la otra vez, tiene unidad de kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Eso se llama Joule, como dijimos la otra vez. Es lo mismo que el trabajo. Tanto la energía como el trabajo se miden en la misma unidad. Bueno, ¿qué podemos decir de la situación final? Bueno, de la situación final podemos decir que solamente sobrevive la componente X. O sea que tengo energía cinética final, que la podemos calcular acá. La energía cinética final es un medio de la masa por la velocidad final, ¿sí? Y esto es un medio de 2 por 17,3, la velocidad X, ¿no? La velocidad X. La velocidad X. Al cuadrado, y eso me da 299. Saco la energía cinética final, 299. Bueno, y entonces, ¿qué voy a poder decir de acá? Tengo la energía mecánica inicial, tengo la energía cinética final. ¿Qué les parece que podrían calcular acá, ahora? La energía potencial. La energía potencial final, ¿no es cierto? O sea, hay una parte de la energía cinética inicial que se transformó en energía potencial, ¿no? O sea, puedo calcular la energía potencial final como la energía mecánica inicial menos la energía cinética. Esto de acá, fíjense, esto de acá es 400 Joule, es la energía mecánica inicial, ¿sí? 400 Joule. Y esto de acá, energía cinética 299. Entonces paso gravitatoria final. Me da 101. ¿Sí? Me da 101. Bueno, si tengo la energía gravitatoria final, por ejemplo, un resultado que puedo hacer es calcular la altura final. El problema que yo les di no me pedía eso, pero fíjense, acá podría calcular fácilmente la altura final. Ustedes, para calcular la altura final en un tiro oblicuo es un poco más de cuentas, ¿no? Tampoco es tan difícil. Ya saben hacerlo con cinemática del tiro oblicuo. Pero acá sale muy fácil calcular la altura final, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Cómo sacamos la altura final? Paso la masa por la gravedad dividiendo. mg lo paso dividiendo y saco la altura final. Rápidamente. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Una pregunta media tonta, pero igual solo lo quiero confirmar, creo que sé la respuesta. Si yo agarro un punto cualquiera de la parábola en donde hay dos componentes en la velocidad, para calcular la energía potencial tengo que usar el módulo, ¿no? La velocidad. Sí, claro. Listo, Sí, ya. sí. Gracias. Pero No, sí, tenía esa perfecto. duda. Sí, no, perfecto. Sí, sí. Pero fíjate que, a ver, una cosa que está buena la pregunta. Mirá, fíjate una cosita. Esperá. El módulo de la velocidad, ¿no es cierto? Al cuadrado es esto, ¿no? La suma al cuadrado de las componentes, ¿sí? ¿Está bien eso? Sí. Entonces, bueno, si vos tenés las componentes, elevás al cuadrado cada componente y sacás el módulo al cuadrado, que es lo que tenés que poner en la energía cinética. La energía cinética, en un punto cualquiera, es un medio de m por v cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien eso? Sí, sí. Bueno, falta responder acá
¿cuánto es el trabajo del peso? A ver, lo que les digo es, fíjense, el peso forma un ángulo con respecto a la trayectoria. A ver, si me da bola esto. ¿Por qué no puedo ahora? Ahí está. Fíjense, el peso siempre es vertical. Y, por ejemplo, acá tengo un diferencial de desplazamiento. El ángulo que forma el peso con el diferencial de desplazamiento es un ángulo que va cambiando. ¿Sí? Este ángulo alfa va cambiando. Yo les pregunto, ¿cómo podemos hacer para calcular el trabajo del peso? ¿Cuánto vale el trabajo del peso acá? ¿Tengo que hacer la integral de línea? A ver, justo me dice 0. ¿Cómo dijimos que podemos calcular el trabajo del peso? Sería menos la energía potencial gravitatoria. Claro, es menos, fíjense, el trabajo del peso es una fuerza conservativa, entonces es menos variación de energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria inicial, ¿cuánto es? 0. 0. Y la final es 101. 101. Entonces acá me queda menos 101 Joule. ¿Sí? Calculamos el trabajo del peso usando el concepto de que el peso es una fuerza conservativa. ¿Está bien eso? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta de este problema? Bueno, hacemos otro problemita simple. El problemita que quería mostrarles ahora es un problema con resorte. Dice, sobre una mesa se encuentra ubicada verticalmente un resorte de constante K 5000 Nm. Una persona coloca un objeto de masa 5 kilos sobre el resorte, comprimiéndolo verticalmente 5 centímetros. ¿Está bien? O sea, acá tenemos nuestro resorte que, digamos, alguien agarra la masa y comprime el resorte en forma vertical. La persona suelta el objeto y calcula la altura máxima a la que llega. Cuando la persona comprime el objeto con el resorte, ¿no? Comprime, de alguna manera lo que está haciendo es que la masa adquiera energía potencial elástica. Entonces, acá tenemos un caso donde tenemos un resorte, tenemos energía potencial elástica. Vamos a tomar, perdón, acá qué dice acá. Ahí. Tenemos que ver qué fuerzas actúan. Las fuerzas que van a actuar en este problema son fuerzas conservativas. Entonces el trabajo de las fuerzas no conservativas es nulo. Las fuerzas activas son la fuerza del resorte y el peso, son fuerzas conservativas. Tenemos los tres tipos de energía: energía cinética, energía gravitatoria y energía potencial elástica. Entonces podemos decir que la energía mecánica se conserva. Podemos tomar el cero de alturas. Fíjense, acá estoy tomando el cero de alturas en la posición inicial del resorte. Ahí tomo el cero de alturas. Y veo la altura máxima, ¿no? En la posición inicial, cuando la persona suelta la masa, les pregunto, ¿cuánto es la altura inicial ahí? De acuerdo al cero que yo tomé. ¿Lo que se comprime el resorte? ¿Cómo? ¿Lo que se comprime el resorte? No, la altura inicial, fíjate que yo estoy tomando, o sea, vos tenés dos tipos de energías acá, potenciales. Tenés la gravitatoria y la elástica. O sea, hay una energía potencial elástica asociada con la compresión. Pero después, si yo tomo el cero de alturas en la posición inicial de la masa, la energía potencial gravitatoria inicial es 0. Entonces, tenemos energía cinética inicial más energía potencial gravitatoria inicial más energía potencial elástica inicial igual a final. Entonces tenemos que ver, tanto en la posición inicial como en la posición final, cuánto vale cada una de estas energías. La energía cinética inicial
¿Cuánto es? Es 0. Es 0, porque parte del reposo, ¿no? Alguien está teniendo y larga eso, ¿no? La energía potencial gravitatoria inicial es 0, porque yo definí el 0 de alturas ahí. Le pongo 0. La energía potencial elástica inicial es un medio de la constante por la compresión, los 5 centímetros al cuadrado, ¿no? Eso es lo que creo que puse por acá. Fíjense, la energía mecánica inicial es un medio de K por la compresión al cuadrado, ¿no? Es un medio de 5.000 newtons sobre metro por 0,05 metros al cuadrado. Bueno, si ustedes hacen esa cuenta, va a dar 12,5 joules. Y en la situación final, ¿qué tenemos ahí? ¿Tenemos energía cinética? No. No. No, porque llega a la altura máxima. ¿Tenemos energía elástica? No. No, porque el resorte no está acá, ¿no? El resorte ya dejó de actuar. Solamente en la posición final vamos a tener energía gravitatoria, ¿no? Y entonces decimos, como la energía se conserva, esos 12,5 joules, que eran energía potencial elástica, se transformaron todos en energía potencial gravitatoria, ¿eh? Entonces, mg por altura final es 12,5, paso el mg, fíjense, m era, ¿cuánto es? 5. Si el g lo tomamos como 10, esto es 50, ¿no? O sea, 12,5. Vamos a hacer la cuenta para las unidades, para que ustedes vean las unidades. Fíjense, 12,5 joule, ¿no? 12,5 joule. El joule es newton, el newton es kilogramo, metro, sobre segundo cuadrado. Eso es el newton. Newton por metro, esto es joule, ¿no? Esto es joule. Si pasamos dividiendo por la masa era 5 kilos. Y por la gravedad ponemos 10, para hacerlo más fácil. 10 metros segundo cuadrado. Bueno, fíjense, las unidades. El kilo se va con el kilo. El metro segundo cuadrado se va con el metro segundo cuadrado. Entonces 12,5 dividido 50, 12,5 dividido 50 me da 0,25. ¿En qué unidad? Bueno, en metro. ¿Está bien? 0,25 metros. A ver, me están preguntando acá una preguntita, me parece que, a ver, esperen que cambio de pantalla, que sobre energía potencial elástica, ¿no? Francisco me pregunta, ¿por qué la energía potencial elástica es 0? Eso me pregunta. Bueno, porque en realidad, fíjate, en la posición final, el resorte ya no actúa, el resorte está en su longitud natural, ¿no? Distinto hubiera sido que si este resorte quedaba pegado a la masa, ¿no? Si se estira, bueno, acá yo tengo energía potencial elástica, pero en la posición final, yo, digamos, el resorte está, la masa comprimía el resorte, lo largo, y eso sale disparado. Y entonces, bueno, ahí arriba, no hay resorte, ¿no? Entonces yo les quise mostrar con estos dos ejemplos muy simples de cómo se conserva la energía mecánica, ¿no? Y cómo se va transformando un tipo de energía mecánica en otro, ¿no? En un primer caso tenemos energía cinética, que se va transformando en parte en energía potencial gravitatoria. Y fíjense, acá tenemos energía potencial elástica, que a medida que va subiendo, digamos, a medida que se va subiendo se transforma en energía cinética y energía potencial gravitatoria, pero a medida que sube más arriba, esa energía cinética se va perdiendo y se va transformando en energía gravitatoria, para llegar al punto de altura máxima, donde la energía potencial gravitatoria es lo único que hay, ¿no? De nuevo, si yo les pregunto cuál es el trabajo de la fuerza peso acá, ¿qué me dicen? ¿Cuál es el trabajo de peso entre qué? Entre la posición inicial y la posición final. ¿Cuánto es el trabajo del peso? Vamos a escribirlo. ¿Cuánto vale el trabajo del peso? ¿Sí? ¿Me escuchan, no? Sí. ¿Cuánto vale el trabajo del peso acá? Menos la variación. Sí, menos variación de energía potencial gravitatoria. ¿Y cuánto es eso?
12,5. ¿Positivo? Negativo. Negativo. ¿no? Porque es final, acuérdese, es menos energía potencial final, menos energía potencial inicial. ¿Mm? Profe, una pregunta. Me terminé de escribir esto, ya te me puedes preguntar. O sea que entonces nos queda menos 12,5, porque la inicial es 0 y la final es 12,5. ¿Sí? ¿Qué querías preguntarme? Ahí en la cuenta que hizo, que le dio 12,5, ¿no darías 6.25? Hice mala cuenta, puede ser que haya hecho mala cuenta. 12,5 dio 50, ¿no da eso, decís vos? A ver, espera que hago la cuenta. 12,5 dio 50. 0,25 me da, ¿eh? No, en el 1 medio por 5.000 por 0.5 al cuadrado. Ah, ¿eso no, te dio mal? Bueno, puede ser. A ver, vamos a ver. 0,05 cuadrado por 5.000 dividido 2. Puede ser que me haya equivocado. Sí, tenés razón, che. Gracias. Bueno, acá me equivoqué. Gracias, no sé quién dijo. Está bien eso. Acá este número es 625, chicos. Tienen que corregir, vamos a corregirlo. Se ve que puse un número, después lo cambié y no me di cuenta de corregirlo. Bueno, acá, entonces, como muy bien se dio cuenta el compañero, esto es 625. O sea que es la mitad. Esto está mal, acá está mal. Entonces acá es 625. ¿Sí? Y entonces la altura debe dar la mitad. O sea que debe dar 0,125. Bueno, entonces el trabajo con la corrección, muy bien del compañero que hizo la cuenta, a veces me pasa que me equivoco en la cuenta. De acá que decimos que el trabajo del peso entonces ahora es menos 625. ¿Sí? Perfecto. Gracias por la corrección. Les pregunto, ¿cuánto vale el trabajo de la fuerza del resorte? ¿Cuánto vale el trabajo de la fuerza del resorte? También menos 6,25. 6,25, te escucho re bajo. 6,25, ¿con qué signo? Negativo. ¿Negativo? ¿No sería? Es positivo, ¿eh? Fíjate. Mirá, lo puedes ver de dos maneras. Una es usando la fórmula. ¿Por qué? Porque la energía potencial del resorte es... fíjate, la final es 0. Y la inicial era 6,25. Pero este signo menos, con este signo menos te da positivo. ¿Mm? Pero aparte, fíjate cómo actúa el resorte. ¿Para dónde es la fuerza del resorte acá? ¿Para arriba o para abajo? Pero está comprimiendo, ¿no? ¿Eh? ¿Está comprimiendo? Está comprimiendo, claro. Claro. ¿Para dónde es? Sería para abajo, entonces. ¿Eh? ¿Sería para abajo, puede ser? No, si se está comprimiendo el resorte. Punto para arriba, ¿no? Es para arriba. La fuerza del resorte es para arriba. ¿Y el desplazamiento para dónde es? Para arriba también. Para arriba, ¿no es cierto? O sea, forma un ángulo de 0 grados. Entonces ahí te das cuenta que el trabajo del resorte, de la fuerza del resorte, es positivo. ¿Sí? Claro. ¿Estamos con esto? ¿Se entiende? Profe, Sí. yo no entendí por qué el trabajo de peso es negativo. Bueno, el trabajo del peso es negativo por dos motivos, o lo puedes ver de dos maneras distintas. Una es, fíjate, la energía potencial inicial del peso. ¿Cuánto es la energía potencial del peso? Inicial, ¿no? 0. 0. ¿Y la final? Bueno, 6,25. No digo Entonces, que en la final solo actuaba la fuerza... Ah, solo la fuerza peso actuaba. En la... claro, en la final solamente tenés energía potencial gravitatoria. Sí. ¿Eh? ¿Y por qué entonces
La energía. Bueno, porque el trabajo del peso es menos final menos inicial. La inicial es 0. Sí. Y la final es 6,25. ¿Sí? Sí. Entonces, en la definición del trabajo, siempre está este signo menos adelante. Acordate que el trabajo de las fuerzas conservativas la definimos como menos la variación de energía potencial. Entonces, este signo menos estaba en la definición de la energía potencial. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero aparte, sí. No, sí te iba a decir que en el diagrama, ¿cómo te das cuenta? En el diagrama te das cuenta porque cuando estás subiendo, es como el jugador de fútbol que patea la pelota para arriba. Tenés el peso para abajo y el desplazamiento para arriba. Entonces el ángulo es 180 grados ahí. ¿Sí? Sí. ¿Estamos con eso? Sí, sí. Bien. Bueno, Arián ahí está muy bien lo que dice Arián, no sé si ven el chat. Dice, la ventaja de estos conceptos sería unificar los problemas de dinámica con los de cinemática. Claro. Con estos conceptos, los problemas de cinemática y dinámica, que eran planteos un poquito más complejos, se simplifican muchísimo. Es mucho más fácil ahora resolver problemas de cinemática y dinámica usando los conceptos de energía. Después vamos a ver varios problemas que con cinemática y dinámica eran un poquito más difíciles y con conceptos de energía se simplifican muchísimo. Ustedes no se olviden que esto, acuérdense, cuando empezamos a ver el teorema de las fuerzas vivas, la clase pasada, es una integración de las ecuaciones de Newton. Esto es escribir las ecuaciones de Newton, de alguna manera, la segunda ley de Newton, de otra forma. No es que sale de la nada, esto sale de lo que conocemos de las leyes de Newton. A partir de las leyes de Newton nosotros pudimos deducir el concepto de trabajo de la fuerza, la energía cinética. Eso, de alguna manera, es escribir las leyes de Newton o la segunda ley de Newton de otra manera. Bueno, la clase que viene seguimos con esto. Estamos ahora a tiempo como para que tengan un... sí, yo subo los videos, Manuel. Subo los videos de esto. ¿De acuerdo? Así tienen la explicación de lo que estoy... Yo los subo en YouTube en general los videos, con toda la explicación, las preguntas de ustedes, ¿sí? Y lo que hago es poner en el campus un vínculo al video. Bueno, si les parece bien, dejamos acá. Si tienen un ratito para descansar, que así después hacen la práctica. Nos vemos la próxima. Hasta luego, buen fin de semana. Ahora después me conecto un poquito a la práctica. Chao, muchas gracias por la clase. Hasta el jueves. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao, nos vemos. ¿Profe? Sí. ¿Sabes dónde puedo encontrar modelos de parciales? Mira, ahora yo puedo habilitar, no te digo ya, pero puedo habilitar lo que tenemos de primer parcial, que son ejercicios, y voy a tratar el fin de semana de subir preguntas múltiple choice como la que se tomó el primer parcial y que se va a tomar ahora. Yo después lo subo un archivo Word con preguntas. ¿Les parece? Sí, profe, y en mi caso, que tipo, yo vengo de oyente, ¿le puedo mandar un mail o...? Ah, dale. Sí, mandame un mail. Dale. Y yo te mando. Sí. Bueno, entonces, muchas gracias, profe. No, de nada. Chao.